Me llamo Roberto, tengo 64 años. Y el día que mi hijo Miguel me regaló un crucero para relajarme, debí haber sabido que había algo terrible detrás de esa sonrisa. Pero cuando regresé a casa a buscar mi medicina para la presión que había olvidado, escuché a Miguel hablando por teléfono con su esposa, Clara. Las palabras que salían de su boca me helaron la sangre. No te preocupes, mi amor. Es un boleto de ida. Cuando esté en el mar, será fácil hacer que parezca un accidente. Nadie sospechará de un anciano que simplemente se cayó por la borda. En ese instante, de pie detrás de la puerta de mi propia casa, respiré hondo y pensé, si así lo quieres, mi querido hijo, que así sea, pero te vas a arrepentir 3 veces más, porque mi único hijo, el niño que crié con tanto amor, acababa de cometer el peor error de su vida. Si Miguel pensaba que su padre era un anciano indefenso, estaba a punto de descubrir lo equivocado que estaba. Un hombre de mi edad que ha luchado toda su vida, que crió hijos, perdió a su esposa, sobrevivió a traiciones y decepciones, no se rinde fácilmente. Si él quería jugar sucio, yo le iba a enseñar cómo se hace realmente. Pero primero, necesitaba entender por qué mi propio hijo quería verme muerto. Todo había comenzado 3 días antes. Cuando Miguel llegó a mi casa con esa sonrisa radiante que no le había visto en años, llevaba un sobre dorado en las manos, de esos que usan las agencias de viajes de lujo. Papá, me dijo, abrazándome con una euforia extraña, te tengo una sorpresa maravillosa. Has trabajado tan duro toda tu vida, te has sacrificado tanto por nosotros, que Clara y yo decidimos darte un regalo especial. Cuando abrí el sobre y vi los boletos del crucero, los ojos se me llenaron de lágrimas. Un crucero por el Caribe, 7 días navegando por aguas cristalinas, visitando islas paradisíacas como las Bahamas y Turcas y Caicos. Era el viaje de mis sueños, ese que siempre había pospuesto porque el dinero hacía cosas. Pues la educación de Miguel, los gastos de la casa, las emergencias familiares. Hijo, esto debió costar una fortuna, le dije, mirando los boletos de primera clase. Papá, tu felicidad no tiene precio, respondió Miguel con esa voz suave que siempre me derretía el corazón. Te mereces esto y mucho más. Además, necesitas relajarte, alejarte del estrés de la ciudad, respirar el aire puro del mar. En 64 años de vida, he aprendido a confiar en mis instintos. Y algo en la forma en que Miguel me miraba, algo en la forma en que sus ojos esquivaban los míos, me decía que había más de lo que estaba dispuesto a contar. Pero era mi hijo, mi único hijo, el bebé que cargué en brazos noches enteras cuando tenía fiebre, el niño al que enseñé a caminar, el adolescente al que apoyé en cada decisión importante de su vida. ¿Cuándo me voy?, pregunté, fingiendo una emoción que ya no sentía por completo. Pasado mañana, papá. Ya todo está arreglado. Solo tienes que llegar al puerto con tu equipaje. Clara se encargó de todos los detalles. Esa noche, mientras empacaba mi maleta, no podía quitarme de encima una sensación extraña. Miguel había estado muy distante en los últimos meses, visitándome menos, llamando apenas, y de pronto este regalo generoso e inesperado. Concluí que era mi paranoia de viejo haciéndome dudar de las buenas intenciones de mi hijo. Después de todo, tal vez de verdad se había dado cuenta de cuánto me había sacrificado por él y por fin quería devolver un poco de esa generosidad. El día de la partida, me levanté temprano, terminé de guardar mis cosas, y cuando estaba listo para salir, me di cuenta de que había olvidado mi medicina para la presión en el botiquín del baño. Regresé a casa, abrí la puerta con cuidado de no hacer ruido, y fue entonces cuando escuché la voz de Miguel hablando por teléfono en la sala. Sí, Clara, ya salió para el puerto. No sospecha nada. El plan va a la perfección. Su voz sonaba fría, calculadora, completamente distinta a la voz cariñosa que usaba conmigo. Me quedé inmóvil detrás de la puerta, sintiendo que el piso se abría bajo mis pies. El seguro de vida de papá es de $200,000, continuó Miguel, y con la herencia de la casa, son al menos otros 300,000, suficiente para pagar todas mis deudas y empezar de cero. El corazón se me detuvo. Mi propio hijo estaba hablando de mi muerte como si fuera un negocio, una transacción fría y calculada. No te preocupes, mi amor, un hombre de su edad en el mar, estas cosas pasan. Nadie va a hacer preguntas incómodas y seremos los dolientes perfectos. Los hijos devastados por la pérdida. Las lágrimas corrieron por mi rostro, pero no de tristeza. Era una mezcla de rabia, decepción y una determinación que no había sentido en años.
En ese momento, comprendí que había criado a un monstruo, y si quería sobrevivir, tendría que ser más astuto que él. Salí de la casa en silencio, fingiendo que no había escuchado nada. Pero mi mente ya estaba trabajando a toda velocidad. Tenía que llegar al puerto, tenía que subir a ese barco, pero ahora sabía que cada paso que daba me acercaba más al peligro. Durante todo el trayecto en taxi, mientras miraba las calles de mi ciudad pasar por la ventana, no podía dejar de pensar en cómo habíamos llegado a este punto. Yo, Roberto Salinas, he dedicado mi vida entera a ser el padre perfecto. Me casé joven, a los 20 años, con la madre de Miguel. Trabajé como contador en un despacho pequeño durante 15 años, ahorrando cada centavo que ganaba para darle a mi familia la mejor vida posible. Cuando mi esposa murió de cáncer, Miguel tenía solo 12 años y decidí que la única prioridad de mi vida sería asegurarme de que tuviera todo lo que necesitaba. Dejé mi trabajo para cuidarlo de tiempo completo. Vendí mi coche, empeñé mi colección de relojes, usé todos mis ahorros para pagar la universidad más cara de la ciudad, el TEC de Monterrey. Mientras otros padres de mi edad salían con amigos, viajaban, se divertían, yo me quedaba en casa haciendo trabajos de contabilidad por mi cuenta para tener dinero extra para los gastos de Miguel. Nunca me quejé, nunca le cobré nada. Creí que estaba criando a un buen hombre, a alguien que valoraría todo lo que su padre había hecho por él. ¡Qué tonto fui! Cuando Miguel se casó con Clara hace 5 años, yo estaba tan feliz. Pensé que por fin tendría la familia que siempre había soñado, que tendría una nuera, nietos, reuniones familiares llenas de amor. Pero a Clara nunca le caí bien. Desde el primer día, vi en sus ojos el desprecio que algunas mujeres sienten por su suegro, como si yo fuera un estorbo en su matrimonio perfecto. Y Miguel, mi querido Miguel, empezó a cambiar. Las visitas se hicieron menos frecuentes, las llamadas más cortas, las excusas más elaboradas. Cuando le preguntaba por su trabajo, me daba respuestas vagas. Cuando le preguntaba por sus planes, cambiaba de tema. Ahora, sentado en la parte de atrás de ese taxi, entendía que las señales habían estado por todas partes, y yo había elegido ignorarlas, como aquella vez hace 6 meses cuando llegué a su casa sin avisar y encontré a Miguel discutiendo acaloradamente por teléfono sobre dinero. Se puso nervioso cuando me vio, colgó rápido y me dijo que era un problemita en el trabajo, o como la vez que escuché a Clara diciéndole a una amiga que si su suegro no viviera tan cerca, tendrían más espacio. Cuando le mencioné esto a Miguel, me dijo que había entendido mal, que yo de verdad le caía bien a Clara. Pero a veces las mujeres decían cosas que no sentían realmente. Siempre encontraba excusas para defenderlos, para justificar su comportamiento, para convencerme de que mi imaginación me estaba jugando una mala pasada. Pero ahora, con la verdad golpeándome como una bofetada, entendí que mi hijo había estado planeando esto durante mucho tiempo. No era una decisión impulsiva. Era un plan calculado, premeditado y elaborado con la frialdad de un asesino profesional. El taxi se detuvo frente al puerto. El crucero era imponente, un gigante blanco de 12 pisos, que se alzaba hacia el cielo como un edificio flotante. Había cientos de personas abordando con sus maletas, familias enteras emocionadas por las vacaciones, parejas tomándose fotos, niños corriendo de un lado a otro. Todos ellos disfrutarían de 7 días maravillosos en el mar. Yo, según el plan de mi hijo, no regresaría con vida. Pero mientras arrastraba mi maleta hacia la entrada del barco, una sonrisa empezó a dibujarse en mis labios. Miguel había cometido un error terrible al subestimarme. Había cometido el error de creer que su padre era un viejo tonto e indefenso. Lo que no sabía era que, durante todos esos años de silencio, sacrificio y aparente sumisión, yo había estado observando, aprendiendo, almacenando información. Yo no era el hombre ingenuo que él pensaba. Cuando entregué mi documentación para abordar, la señorita me sonrió con esa cordialidad profesional que usan con todos los pasajeros. Señor Salinas, qué emoción, su primera vez en un crucero, ¿verdad? Sí, respondí, manteniendo esa voz dulce y frágil que todos esperaban de un hombre de mi edad. Mi hijo me regaló este viaje, dijo que necesito relajarme. ¡Qué hijo tan considerado!, comentó la empleada mientras revisaba mis documentos. Seguramente lo va a extrañar mucho durante estos 7 días. Si ella supiera, pensé para mis adentros, si ella supiera que su plan era que estos fueran los últimos 7 días de mi vida.
Pero mientras subía por la rampa hacia el interior del barco, ya estaba formulando mi propia estrategia. Tenía 7 días para transformarme de víctima a cazador, 7 días para reunir las pruebas que necesitaba, 7 días para preparar la sorpresa que le tenía guardada a Miguel. Mi camarote estaba en el 8º piso con vista al mar. Era hermoso, elegante, con una hamaca cómoda y un pequeño balcón privado. Miguel había pagado por lo mejor, probablemente pensando que era más fácil desaparecer a alguien desde un balcón que desde el interior del barco. ¿Ah? Dejé mi maleta sobre la cama y me senté un momento a pensar. Necesitaba un plan, aliados y, sobre todo, pruebas. Porque saber la verdad era una cosa, poder demostrarla era algo muy distinto. Tomé mi celular y marqué un número que había guardado meses atrás pero que nunca había usado. Era el número de Francisco Herrera, un detective privado que conocí cuando una vecina tuvo problemas con su exmarido. Me había dado su tarjeta de presentación diciéndome que si alguna vez necesitaba ayuda, no dudara en llamarlo. Detective Herrera. Una voz profunda contestó después de 3 tonos. Hola, soy Roberto Salinas. Nos conocimos hace unos meses en el centro comunitario. El vecino que tuvo un problema, no sé si me recuerda. Por supuesto que lo recuerdo, señor Salinas. ¿En qué le puedo ayudar? Respiré hondo antes de continuar. Necesito contratarlo para un caso muy delicado. Mi hijo está intentando matarme. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Probablemente pensó que yo era un viejo paranoico con problemas familiares sin importancia. Señor Salinas, ¿está seguro de lo que está diciendo? Estas son acusaciones muy graves. Estoy absolutamente seguro. Escuché a mi hijo planeando mi muerte. Estoy en un crucero en este momento, y él cree que este será un viaje solo de ida para mí. Necesito que investigue sus finanzas, sus deudas, todo lo que pueda encontrar. Y necesito que me ayude a reunir pruebas de lo que está planeando. ¿Dónde está? En el barco Estrella del Mar, que zarpa en media hora hacia el Caribe. Estaré incomunicado por 7 días. Pero cuando regrese, necesito tener tanta información como sea posible sobre mi hijo, Miguel Salinas. Entendido, le enviaré mi cuenta bancaria por mensaje de texto para que transfiera $500 como anticipo. Y señor Salinas, dígame una cosa, tenga mucho cuidado. Si lo que me dice es cierto, está en verdadero peligro, no haga nada que pueda poner en riesgo su seguridad. Detective, he vivido en este mundo por 64 años. He sobrevivido a la pobreza, a la viudez, a criar a un hijo solo, sacrificando mi vida entera por otras personas. Créame, no voy a dejar que mi propio hijo me derrote. Ahora, después de colgar con el detective Herrera, me senté en mi camarote, sintiendo una extraña mezcla de miedo y determinación. El barco había comenzado a moverse suavemente, alejándose del puerto, y yo sabía que cada kilómetro que nos separaba de la costa me acercaba al momento en que Miguel esperaba que su plan se ejecutara. Pero había algo que Miguel no sabía sobre su padre. Yo no era el hombre frágil que él pensaba. Durante todos estos años de aparente sumisión, había estado observando, aprendiendo, guardando secretos que ni él ni Clara imaginaban. Decidí que lo primero que tenía que hacer era explorar el barco, conocer cada rincón, cada salida, cada lugar donde alguien podría intentar hacerme daño. Si iban a intentar simular un accidente, necesitaba estar preparado para cual. Salí de mi camarote y comencé a caminar por los pasillos del crucero. Era impresionante. Restaurantes elegantes, casinos, tiendas, una alberca gigantesca en la cubierta superior, teatros, bibliotecas. Era como una ciudad flotante llena de vida y alegría. Pero yo no estaba ahí para divertirme. Estaba ahí para sobrevivir. Mientras caminaba observé las cámaras de seguridad. Había muchas en prácticamente cada pasillo, en cada área pública. Eso me tranquilizó un poco. Sería difícil hacer desaparecer a alguien en un lugar tan vigilado sin levantar sospechas. Sin embargo, también noté que los balcones privados de los camarotes no tenían cámaras, y mi camarote tenía uno de esos balcones. Miguel había sido muy astuto al elegir esa habitación en específico. En el restaurante principal, mientras almorzaba solo en una mesa junto a la ventana, comencé a observar a los demás pasajeros. La mayoría eran familias de vacaciones, parejas mayores celebrando aniversarios, grupos de amigos divirtiéndose. Todos parecían inocentes, normales, felices. Fue entonces cuando lo vi. Un hombre de aproximadamente mi edad, sentado solo en una mesa cercana, leyendo un libro mientras comía.
Tenía el cabello plateado, perfectamente peinado, y llevaba un traje azul muy elegante. Algo en su postura me decía que era un hombre fuerte e independiente. Nuestras miradas se cruzaron por casualidad, y me sonrió con esa cordialidad que solo las personas de nuestra generación saben compartir. Decidí acercarme. Disculpe, le dije tímidamente, ¿le molestaría si me siento con usted? Odio comer solo. Por favor, siéntese, respondió con una voz cálida y un ligero acento del norte que no pude identificar del todo. Soy Carlos Arredondo, de Monterrey, ¿y usted? Roberto Salinas, de la Ciudad de México. Es un placer conocerlo, Carlos. Mientras platicábamos durante el almuerzo, descubrí que Carlos tenía una historia similar a la mía en muchos sentidos. Era viudo, había criado hijos solo, había trabajado toda su vida, y ahora, por primera vez en décadas, estaba haciendo algo solo para él. Mis hijos insistieron tanto en que tomara estas vacaciones, me contó mientras bebía su café. Dijeron que era hora de que me relajara, de disfrutar la vida. Al principio me resistí, pero al final cedí. Igual que yo, respondí, sintiendo una conexión inmediata con este hombre. Mi hijo Miguel me regaló este crucero. Dice que necesito alejarme del estrés de la ciudad. Algo en la forma en que Carlos me miraba me hizo sentir que podía confiar en él. Había una inteligencia en sus ojos, una sabiduría que solo viene con la experiencia de haber vivido mucho y de haber aprendido a leer a las personas. Roberto, me dijo bajando la voz, ¿puedo hacerle una pregunta personal? Se ve preocupado, tenso. Esa no es la actitud típica de alguien en el viaje de sus sueños. Por un momento consideré contarle todo, pero luego recordé las palabras del detective Herrera sobre poner en riesgo mi seguridad. Decidí ser cauteloso. Es solo que bueno, es mi primera vez en un crucero. Todo es tan nuevo, tan diferente. Supongo que estoy un poco nervioso. Carlos asintió con comprensión, pero pude ver en sus ojos que no me creía del todo. Este hombre tenía experiencia leyendo entre líneas. Mire, Roberto, me dijo, inclinándose ligeramente hacia mí. No nos conocemos, pero he vivido 62 años y he aprendido a reconocer cuando un hombre está en problemas. Si necesita hablar con alguien, o si necesita ayuda con cualquier cosa, por favor no dude en buscarme. Mi camarote es el 1247, en el piso 12. Sentí un calor en el pecho que no había sentido en meses. Aquí estaba un completo desconocido, ofreciéndome un apoyo más genuino del que había recibido de mi propio hijo en años. Gracias, Carlos, de verdad, y su camarote está muy cerca del mío. El mío es el 847, en el piso 8. Perfecto. Entonces seremos vecinos de barco. Después del almuerzo, decidí explorar más del crucero. Fui a la biblioteca donde encontré computadoras con acceso a Internet. Era limitado y caro, pero podía enviar mensajes cortos. Me senté frente a una de las computadoras y escribí un correo rápido al detective Herrera. Estoy bien. Investigue especialmente las deudas de juego de Miguel. Creo que esa es la clave de todo. Tengo un nuevo aliado en el barco. Me mantendré en contacto cuando pueda. Roberto. A continuación, fui al casino del barco, no para jugar, sino para observar. Quería entender cómo funcionaba el mundo de las apuestas, qué tipo de deudas podía acumular alguien, cómo la gente se desesperaba tanto por dinero que consideraría el asesinato como una opción. Vi a hombres y mujeres apostando grandes cantidades con la naturalidad de quien compra una revista. Vi la emoción en sus rostros cuando ganaban y la desesperación cuando perdían. Vi cómo algunos jugadores parecían estar en una espiral descendente, apostando cada vez más dinero en un intento desesperado por recuperar lo perdido. Y entonces entendí que Miguel no solo era un hijo malagradecido, era un hombre desesperado, probablemente con deudas enormes, que veía la muerte de su padre como la única solución a sus problemas financieros. Esa noche, mientras cenaba en el restaurante principal, me topé de nuevo con Carlos. Esta vez se acercó a mi mesa sin que yo lo invitara. Roberto, me dijo sentándose frente a mí, he estado pensando en nuestra conversación de esta tarde, y necesito decirle algo. Usted no parece un hombre de vacaciones. Parece un hombre que está huyendo de algo, o planeando algo. Me quedé en silencio por un momento, evaluando cuánto podía revelar. Carlos, dije finalmente, ¿alguna vez ha descubierto que alguien a quien ama profundamente lo traicionó de la peor manera posible? Sus ojos se suavizaron, y vi en ellos un destello de reconocimiento. Sí, respondió simplemente,
mi socio de negocios. Descubrí que había estado robando dinero de nuestra empresa años. ¿Qué hizo? Lo que tenía que hacer. Reuní todas las pruebas, lo confronté y me aseguré de que pagara por lo que había hecho. Pero Roberto, estamos hablando de su hijo. Respiré hondo. Carlos ya había demostrado que podía guardar secretos familiares difíciles, y yo necesitaba un aliado, alguien en quien confiar durante estos 7 días cruciales. Carlos, le dije, mirándolo directamente a los ojos, mi hijo está intentando matarme, y tengo 7 días para detenerlo y demostrar lo que está planeando. La expresión en el rostro de Carlos cambió de inmediato. No fue sorpresa, no fue incredulidad. Fue la mirada de un hombre que había vivido lo suficiente como para saber que las familias pueden ocultar los secretos oscuros. Roberto, me dijo, bajando la voz hasta convertirla en un susurro, cuéntemelo todo desde el principio. Durante los siguientes 40 minutos, hablé sobre el regalo del crucero, sobre la conversación telefónica que había escuchado, sobre las deudas de juego que sospechaba que tenía Miguel, sobre el seguro de vida y la herencia que esperaba recibir después de mi muerte. Carlos me escuchó sin interrumpir ni una sola vez. Cuando terminé se quedó en silencio por unos minutos, procesando toda la información. Roberto, dijo finalmente, esto es gravísimo. Está en verdadero peligro. Pero también me parece que ya tiene un plan. Lo estoy empezando, respondí. Contraté a un detective privado para investigar las finanzas de Miguel, pero necesito más que eso. Necesito pruebas concretas de sus intenciones. Necesito testigos. Necesito evidencia que un juez no pueda ignorar. ¿Y cómo piensa conseguir todo eso mientras está en este barco? Ahí es donde necesito su ayuda, Carlos. Miguel va a intentar comunicarse conmigo durante el viaje. Me va a llamar, me va a enviar mensajes, fingiendo ser el hijo preocupado. Cada una de esas conversaciones será una oportunidad para que él mismo se delate. Carlos asintió lentamente, comenzando a entender hacia dónde iba mi plan. ¿Quiere grabar?, me dijo. Exactamente. Pero no puedo hacerlo solo. Necesito testigos. Necesito a alguien que pueda confirmar lo que estoy documentando. Alguien sin conexión emocional con Miguel. Alguien creíble. Cuente conmigo, respondió Carlos sin dudarlo. Pero Roberto, hay algo más que debemos considerar. Si Miguel de verdad está planeando simular un accidente en este barco, es posible que haya alguien más involucrado, alguien en el crucero que esté trabajando con él. Esa posibilidad no se me había ocurrido, y me heló la sangre. ¿Cree que Miguel pudo haber sobornado a alguien de la tripulación del barco? Es posible. O podría haber contratado a alguien para hacerse pasar por pasajero. Roberto, tiene que estar muy alerta en los próximos días. No confíe en nadie excepto en mí. No acepte bebidas de extraños. No se quede solo en lugares aislados, especialmente en su balcón. Ya había pensado en el balcón. Es un lugar muy conveniente, muy privado, exacto. Mire, le tengo una propuesta. ¿Por qué no pasa las noches en mi camarote? Tengo una suite con un sofá cama. Así estaremos juntos. Y si alguien va a buscarlo a su habitación, no lo encontrarán. La generosidad de Carlos me conmovió profundamente. Este hombre, que me había conocido hacía apenas unas horas, estaba dispuesto a arriesgar su propia seguridad para ayudarme. Carlos, no le puedo pedir que haga eso. Si Miguel realmente tiene a alguien en este barco, Roberto, Carlos me interrumpió con firmeza. Tengo 62 años, crié a 4 hijos y enterré a una esposa. Dirigí mi propia empresa durante 30 años. No le tengo miedo a un niño mimado que quiere matar a su padre por dinero. Además, agregó con una sonrisa traviesa, hace mucho tiempo que no tengo una aventura emocionante. Esa noche, después de cenar, Carlos me ayudó a llevar algunas de mis cosas esenciales a su camarote. Era mucho más grande que el mío, con la sala separada de la recámara y un balcón más amplio. Pero lo más importante, tenía 2 camas que nos permitían cuidarnos mutuamente. Mientras organizábamos mis cosas, Carlos me hizo preguntas detalladas sobre Miguel, sobre su personalidad, sus hábitos, su relación con Clara. Dígame, Roberto, ¿Miguel siempre fue manipulador? ¿O esto es algo nuevo? Siempre fue muy astuto, respondí, pensando con cuidado. Desde pequeño, sabía exactamente qué decir para conseguir lo que quería. Pero yo pensaba que era la astucia normal de un niño. Nunca imaginé que pudiera convertirse en esto. Y Clara, ¿cómo es la relación entre ellos?
Al principio parecían muy enamorados, pero en los últimos años he notado tensión. Clara siempre se está quejando del dinero, de que necesitan una casa más grande, vacaciones más caras, un coche mejor. Y Miguel siempre promete que las cosas mejorarán, que conseguirá más dinero. Ahora sabemos de dónde saldría ese dinero, comentó Carlos oscuramente. Alrededor de las 10 de la noche sonó mi teléfono. Era Miguel. Carlos y yo nos miramos. Había llegado el momento de poner nuestro plan en práctica. Recuerde, susurró Carlos mientras preparaba su propio teléfono para grabar. Hágalo hablar, haga que se delate. Respiré hondo y contesté. Hola hijo, hola papá, ¿qué tal el crucero? ¿Te estás divirtiendo? Su voz sonaba perfectamente normal, cariñosa, preocupada. Yo, si no hubiera escuchado su conversación con Clara, habría creído que realmente se preocupaba por mí. Es hermoso, hijo. El barco es increíble. Mi camarote es muy cómodo. Muchas gracias por este regalo tan generoso. De nada, papá, te lo mereces. ¿Has conocido gente nueva? ¿Estás haciendo amigos? Una pregunta interesante. ¿Por qué le importaba si estaba haciendo amigos? Sí, conocí a un señor muy amable, Carlos. Estamos comiendo juntos. Hubo una pausa casi imperceptible antes de que Miguel respondiera. Qué bueno, papá, es importante que no estés solo, pero también ten cuidado. En estos cruceros, a veces hay personas que se aprovechan de los pasajeros mayores. Carlos me miró con los ojos muy abiertos. Miguel acababa de sembrar la duda sobre cualquiera que pudiera ser mi aliado. No te preocupes. Soy muy precavido, pero cuéntame. ¿Cómo están las cosas por allá? ¿Cómo está Clara? ¿Todo bien, papá? Clara te manda un abrazo. Dijo que espera que te estés divirtiendo mucho y que te relajes por completo. Qué amable de su parte. Miguel, ¿te puedo preguntar algo? Claro, papá, lo que quieras. ¿Por qué decidieron darme este viaje de regalo ahora? Digo, fue tan repentino, tan inesperado. Otra pausa, esta vez más larga. Bueno, Clara y yo hemos estado hablando mucho de ti últimamente. Nos dimos cuenta de que te veías muy cansado, muy estresado, y pensamos que necesitabas un descanso para alejarte de todo por un tiempo. ¿Alejarme de todo? Repetí, mirando a Carlos, quien estaba anotando cada palabra. Sí, papá. A veces necesitamos desconectarnos por completo de la rutina, ¿no? Supongo que sí. Miguel, ¿puedo confesarte algo? Claro, papá. Al principio, me sentí un poco culpable por aceptar un regalo tan caro. Debió costar mucho dinero. Papá, por favor no te preocupes por eso. El dinero no es problema. Además, es una inversión en tu bienestar, y eso no tiene precio. Carlos escribió en un pedazo de papel y me lo mostró. Pregunta por el regreso. Miguel, una pregunta tonta. ¿Tienes una copia de mi boleto de regreso? Porque revisé mis documentos y solo encontré el boleto de ida. El silencio que siguió fue ensordecedor. Duró tanto que por un momento pensé que la llamada se había cortado. Miguel, ¿estás ahí? Sí, sí, papá. Perdón. Clara me estaba diciendo algo sobre los boletos. No te preocupes. La agencia de viajes tiene todo organizado. Tú solo tienes que disfrutar el viaje, y nosotros nos encargamos de los detalles. Pero Miguel, quiero estar seguro de que puedo regresar. ¿Podrías revisar con la agencia mañana y confirmarme? Papá, por favor confía en mí. Todo está perfectamente organizado. No tienes de qué preocuparte. Solo relájate y disfruta. Ese es el objetivo del viaje. Está bien, hijo. Confío en ti completamente. Perfecto, papá. Te quiero mucho. Dulces sueños. Yo también te quiero, Miguel. Buenas noches. Cuando colgué, Carlos y yo nos quedamos en silencio por unos minutos, procesando lo que acabábamos de escuchar. Roberto, dijo Carlos finalmente. Esa conversación fue muy reveladora. La forma en que evadió la pregunta sobre el boleto de regreso, la forma en que te tranquilizó, diciendo que no te preocuparas por nada. Es como si estuviera tratando de mantenerte en un estado de falsa seguridad. Y la pregunta sobre si estaba haciendo amigos, agregué, es como si estuviera evaluando si yo tenía aliados, si había alguien que notaría si me pasaba algo. Exactamente. Roberto, mañana tenemos que ir a la oficina del barco y verificar personalmente el estado de su boleto de regreso. Quiero ver con mis propios ojos qué fue lo que Miguel reservó realmente. A la mañana siguiente, Carlos y yo nos despertamos temprano con una misión clara. Después de desayunar en su camarote para evitar exponerme innecesariamente en los restaurantes públicos, fuimos directamente a la oficina de atención al pasajero en el tercer piso
La oficina era un espacio elegante con varios escritorios atendidos por empleados uniformados. Nos acercamos a una joven llamada Patricia, según su gafete, quien nos recibió con una sonrisa profesional. Buenos días, señores. ¿En qué les puedo ayudar? Buenos días, respondí, tratando de mantener la voz tranquila. Necesito verificar mi itinerario completo de viaje. Mi nombre es Roberto Salinas, camarote 847. Patricia tecleó rápidamente en su computadora y frunció un poco el ceño. Señor Salinas, veo aquí que tiene el crucero de 7 días reservado por el Caribe, pero... se detuvo, mirando la pantalla con confusión. ¿Pero qué? Preguntó Carlos, notando la duda en la voz de la empleada. Es un poco extraño. Veo que tiene un boleto de ida, pero no aparece ninguna reservación para el vuelo de regreso a la Ciudad de México. Normalmente nuestros paquetes incluyen el transporte completo de ida y vuelta. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Aún sabiendo, la verdad, escuchar la confirmación oficial dolió profundamente. ¿Qué significa eso exactamente?, preguntó Carlos, fingiendo estar tan confundido como yo. Bueno, significa que cuando el crucero termine en 7 días, usted no tiene cómo volver a casa. Podría ser un error del sistema. O tal vez quien compró el paquete pensó en agregar el vuelo de regreso más tarde. ¿Quién compró este paquete?, pregunté. Aunque ya sabía la respuesta, Patricia revisó la información de nuevo. Aquí dice que fue comprado por Miguel Salinas con una tarjeta de crédito a su nombre. ¿Es su familiar? Es mi hijo, respondí, sintiendo una mezcla de tristeza y rabia. Oh, bueno, entonces seguramente él se encargará de comprarle su boleto de regreso. Pero señor Salinas, le recomiendo que se comunique con él pronto, porque los vuelos de Miami a la Ciudad de México tienden a llenarse rápido, especialmente en esta época del año. Carlos y yo nos miramos significativamente. Señorita Patricia, intervino Carlos, ¿sería posible que el señor Salinas comprara su boleto de regreso en este momento para estar seguro de que tendrá un asiento? Por supuesto. Déjeme revisar la disponibilidad. Patricia tecleó durante varios minutos. Tengo disponibilidad en un vuelo que sale el sábado a las 3 de la tarde, el día que termina el crucero. El costo sería de $750. Lo quiero, dije de inmediato, sacando mi tarjeta de crédito. Mientras Patricia procesaba la compra, Carlos me susurró al oído. Roberto, acabamos de conseguir nuestra primera prueba. Miguel deliberadamente no compró su boleto de regreso. Eso demuestra intención premeditada. Cuando salimos de la oficina, decidimos caminar por la cubierta del barco para hablar en privado. El día era hermoso, con un sol brillante y una brisa suave, pero yo no podía disfrutar de nada sabiendo lo que sabía. Carlos, le dije mientras caminábamos cerca del barandal, cada prueba que encontramos me duele más. Es como descubrir una y otra vez que mi propio hijo quiere verme muerto. Lo sé, Roberto, pero cada prueba que encontramos también lo protege más. Mire lo que acabamos de hacer. Ahora tiene su boleto de regreso, y tenemos evidencia documentada de que nunca tuvo la intención de que usted regresara con vida. Salos, en ese momento sonó mi teléfono. Era un mensaje de texto de Miguel. Buenos días, papá. ¿Cómo amaneciste? ¿Dormiste bien en tu camarote? Le mostré el mensaje a Carlos. Está comprobando si está en su camarote, me dijo. Probablemente esperaba que le contestara desde ahí. Decidí probar algo. Respondí, buenos días, hijo. Dormí muy bien. Estoy en la cubierta tomando el sol. El barco es una maravilla. La respuesta llegó casi de inmediato. Qué bueno, papá. Disfruta mucho. ¿Ya exploraste todo el barco? Otra pregunta extraña. ¿Por qué le importaba cuánto había explorado el barco? Todavía no he explorado todo. Es muy grande. Ayer conocí los restaurantes y el casino. Hoy quiero ver la alberca y tal vez el spa. Perfecto, papá. Solo ten cuidado cerca de los barandales. A veces la gente se marea con el movimiento del barco y puede perder el equilibrio. Carlos leyó el mensaje por encima de mi hombro y su rostro palideció. Roberto, susurró, acaba de sugerir cómo va a morir. Un accidente cerca de los barandales. Lo sé, respondí, sintiendo un escalofrío a pesar del calor del sol. Está plantando la idea, preparando el terreno para cuando la noticia llegue a tierra. Le respondí a Miguel, no te preocupes, hijo. Soy muy cuidadoso. Siempre me mantengo lejos de las orillas. Eso espero, papá. Te quiero mucho y quiero que regreses sano y salvo. ¡Qué ironía!
Miguel hablando de querer que yo regresara sano y salvo cuando él mismo había planeado que yo nunca regresara. Durante el resto del día, Carlos y yo elaboramos nuestro plan con más detalle. Decidimos que necesitábamos más pruebas, más grabaciones, más evidencias de las verdaderas intenciones de Miguel. También determinamos que era crucial identificar si había alguien más en el barco, trabajando con él. Carlos sugirió que prestáramos atención a cualquier miembro de la tripulación o a cualquier pasajero que mostrara un interés especial en mí. Esa tarde, mientras estábamos en la alberca, noté que un hombre de aproximadamente 40 años nos observaba desde el bar. Llevaba una camisa verde y pantalones largos, lo cual era extraño para estar junto a una alberca. Y cada vez que yo lo miraba, él apartaba la vista rápidamente. «Carlos», susurré, «ese hombre en el bar, el de la camisa verde. Fíjese que nos está observando». Carlos volteó discretamente para mirarlo. «Sí, lo veo, y tiene razón. Su comportamiento es sospechoso. Hagamos una prueba». Carlos se levantó y caminó hacia el otro lado de la alberca como si fuera al baño. Yo me quedé en mi lugar observando al hombre. En efecto, sus ojos me siguieron todo el tiempo, ignorando por completo a Carlos. Cuando regresó, confirmó lo que yo ya sabía. «Roberto, ese hombre definitivamente lo está vigilando a usted en específico. Cuando me fui, no me prestó atención. Sus ojos estaban fijos en usted. ¿Qué hacemos? Seamos muy astutos. Levántese y camine hacia el elevador. Yo me quedaré aquí y observaré si lo sigue». Hice exactamente lo que Carlos sugirió. Me levanté lentamente, recogí mis cosas y caminé hacia el elevador. Cuando las puertas se abrieron, miré hacia atrás discretamente. El hombre de la camisa verde se había levantado de su lugar en el bar y caminaba en mi dirección. Entré rápidamente al elevador y presioné el botón del piso 12, donde estaba el camarote de Carlos. Cuando las puertas se cerraron, sentí un alivio temporal, pero también una confirmación aterradora. Miguel definitivamente tenía a alguien vigilándome en el barco. 15 minutos después, Carlos llegó al camarote. «Roberto, tiene razón. Ese hombre lo siguió hasta el elevador. Cuando vio que usted había subido, él también tomó el siguiente elevador. Definitivamente es sospechoso. ¿Qué hacemos ahora? Si Miguel tiene a alguien aquí, estoy en verdadero peligro». «Vamos a ser más inteligentes que ellos», respondió Carlos con determinación. «Mañana, vamos a confrontar a ese hombre, pero de una manera segura. Vamos a hacer que se delate, igual que estamos haciendo con Miguel». Esa noche, mientras cenábamos en el camarote de Carlos para evitar exponernos en los restaurantes públicos, mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez era Clara. «Hola Roberto, ¿cómo estás? Soy Clara. ¿Qué tal el crucero?» Era la primera vez en meses que Clara me llamaba directamente. Su voz sonaba forzadamente alegre. «Hola Clara, qué sorpresa escucharte. El crucero es hermoso, muchas gracias. Qué bueno. Roberto, Miguel me dijo que hablaron ayer y que estás muy contento. Eso nos da mucha tranquilidad». Carlos activó la grabación en su teléfono. «Sí, me estoy divirtiendo mucho. Aunque, tengo una duda clara. Ayer fui a la oficina del crucero y me dijeron que no tengo boleto de regreso. ¿Sabes algo de eso?» Hubo una larga pausa antes de que Clara respondiera. «Ay, Roberto, qué raro. Miguel se encargó de todos los detalles. Tal vez hubo un error en el sistema, pero no te preocupes. Nosotros nos encargamos de solucionarlo. ¿Estás segura? Porque ya compré mi propio boleto para estar tranquilo». Otra pausa. «¿Ya compraste tu boleto de regreso, Roberto? No tenías que hacer eso. Nosotros nos íbamos a encargar. Es que me dio un poco de miedo quedarme atrapado en Miami sin forma de volver a casa». «Claro. Claro. Te entiendo perfectamente. Bueno, Roberto, te dejo para que te sigas divirtiendo. Nos vemos a tu regreso. Clara, antes de que cuelgues, ¿te puedo preguntar algo?» «Sí. Dime, ¿por qué decidieron darme este viaje de regalo ahora?» «Miguel me dijo que habían hablado de mí, pero no me explicó qué motivó esto específicamente». «Bueno, es que últimamente te notábamos muy cansado, Roberto, muy estresado, y pensamos que necesitabas un descanso prolongado». «¿Un descanso prolongado?» «Sí, ya sabes, para alejarte de todo por un tiempo. A veces necesitamos desconectarnos por completo de la rutina diaria». Las mismas palabras que había usado Miguel, como si hubieran ensayado la respuesta. «Entiendo. Bueno, muchas gracias por preocuparse por mí». «De nada, Roberto. Cuídate mucho y disfruta cada momento». Cuando colgué, Carlos y yo nos miramos en silencio.
Roberto, me dijo finalmente Carlos, esa conversación fue todavía más reveladora que la de ayer con Miguel. Clara está claramente involucrada en el plan. La forma en que se puso nerviosa cuando le dijiste que ya habías comprado el boleto de regreso. Es como si hubieras arruinado algo que tenían planeado. Al tercer día del crucero, Carlos y yo decidimos que era hora de confrontar al hombre de la camisa verde que me había estado vigilando, pero lo haríamos astutamente en un lugar público donde estuviéramos seguros. Después del desayuno, bajamos al casino del barco. Era un lugar perfecto, lleno de gente, con muchas cámaras de seguridad y tripulación del barco. Cerca todo el tiempo. Carlos había ideado un plan brillante. Roberto, me explicó mientras caminábamos hacia el casino. Yo me voy a sentar en una mesa de póker cerca de la entrada. Usted se va a sentar solo en una de las máquinas tragamonedas. Cuando ese hombre aparezca, porque estoy seguro de que lo hará, usted va a actuar como si estuviera un poco borracho, como si hubiera tomado de más en el desayuno. ¿Por qué? Para que se sienta confiado, para que piense que usted es vulnerable. Los depredadores siempre atacan cuando creen que la presa está débil. Si de verdad está trabajando con Miguel, aprovechará esta oportunidad para acercarse a usted. El plan funcionó a la perfección. Apenas llevaba 20 minutos jugando en las tragamonedas, fingiendo tambalearme ligeramente y hablando solo como si estuviera mareado, cuando vi acercarse al hombre de la camisa verde. Esta vez llevaba una camisa amarilla, pero definitivamente era la misma persona. Alto, de cabello negro, de unos 40 años, con una sonrisa que intentaba ser amigable, pero me daba escalofríos. Disculpe, señor, me dijo acercándose a mi máquina. ¿Se encuentra bien? Parece un poco cansado. Oh, sí, respondí, arrastrando ligeramente las palabras. Creo que tomé demasiadas mimosas en el desayuno. Estas vacaciones me están volviendo loco. Él sonrió y pude ver en sus ojos que había caído en la trampa. ¿Es su primera vez en un crucero?, me preguntó, sentándose en la máquina junto a la mía. Sí, mi hijo me regaló este viaje, respondí. Dice que necesito relajarme. Le di exactamente la información que sabía que quería escuchar. ¡Qué hijo tan considerado! ¿Y dónde está él ahora? ¿También viene en el crucero? No. Él se quedó en la ciudad. Esto es solo para mí. Un regalo especial para que pueda relajarme por completo. El hombre asintió, y vi cómo le brillaron los ojos con esa información. Bueno, entonces tiene que aprovecharlo al máximo. ¿Ya exploró todo el barco? Casi todo. Ayer estuve en la cubierta superior viendo el atardecer. Es hermoso, pero da un poco de miedo estar tan cerca del agua. ¿Miedo? ¿Por qué? Ah, es que soy muy torpe, dije riendo como si de verdad estuviera borracho. Siempre me da miedo acercarme demasiado a los barandales. Con este balanceo del barco, uno se puede caer con tanta facilidad. La expresión de su rostro cambió sutilmente. Fue como si hubiera recibido información muy valiosa. Hace bien en tener cuidado, me dijo con una voz que ahora sonaba más calculadora, especialmente de noche. Las cubiertas se ponen resbalosas con la humedad del mar. ¿De verdad? ¡Ay, qué terrible! Bueno, entonces será mejor que me quede en mi camarote después de cenar. ¿En qué piso está su camarote? Ahí estaba la pregunta que habíamos estado esperando. En el piso 8, el 847. Tiene un balcón hermoso, pero como le digo, me da miedo asomarme demasiado. El hombre sonrió de una manera que me heló la sangre. Bueno, señor, fue un placer conocerlo. Espero que disfrute el resto de su crucero, muchísimo. Se levantó y se alejó rápidamente. Desde mi posición pude ver que se dirigió directamente a los teléfonos públicos del barco. Carlos había observado toda la conversación desde su mesa de póker. Cuando el hombre se alejó, él también se levantó y lo siguió discretamente. 15 minutos después, Carlos regresó a buscarme con una expresión de urgencia en el rostro. Roberto, tenemos que hablar de inmediato, en privado. Subimos rápidamente a su camarote, y Carlos cerró la puerta con seguro. Roberto, ese hombre hizo una llamada inmediatamente después de hablar con usted. No pude escuchar toda la conversación, pero escuché claramente estas palabras. Sí, está en el 847, piso 8, con balcón. Dijo que le da miedo acercarse a los barandales. Perfecto, para lo que necesitamos. Sentí como si el aire me abandonara los pulmones. Carlos, ¿está absolutamente seguro de lo que escuchó? Absolutamente, Roberto. Ese hombre definitivamente está trabajando con Miguel.
ya sabe exactamente dónde encontrarlo y cuál es la mejor manera de hacer que su muerte parezca un accidente. Me senté en el sofá del camarote, sintiendo el peso de la realidad cayendo sobre mí como una avalancha. ¿Qué hacemos ahora? Si Miguel tiene a alguien aquí y ese alguien ya sabe cómo planea matarme, nos vamos a adelantar a ellos, respondió Carlos, con una determinación que me tranquilizó. Roberto, usted no va a volver a poner un pie en su camarote por el resto del viaje. Se va a quedar aquí conmigo, donde está a salvo. Pero lo más importante, vamos a tenderles una trampa. ¿Qué clase de trampa? Mañana por la noche será la fiesta de gala del capitán. Todo el mundo estará en el salón principal hasta altas horas de la noche. Esa será la noche perfecta para que alguien intente entrar a su camarote o lo espere en su balcón. Carlos, no voy a usar mi vida como carnada. No será necesario. Pero vamos a aprovechar esta oportunidad para atrapar a ese hombre con las manos en la masa. Vamos a notificar a la seguridad del barco. Vamos a tender una trampa y vamos a conseguir pruebas irrefutables de lo que está pasando. Esa tarde, mientras planeábamos nuestra estrategia, mi teléfono sonó de nuevo. Era Miguel, pero esta vez su voz sonaba diferente, más ansiosa. Papá, ¿cómo estás? ¿Estás disfrutando el crucero? Muy bien, hijo. Cada día es una aventura nueva. ¿Sigues durmiendo bien en tu camarote? ¿No has tenido problemas con el ruido ni nada? Una pregunta muy específica, como si estuviera verificando si yo seguía usando mi camarote. No, hijo, duermo perfectamente. Mi camarote es muy silencioso. Qué bueno, papá. Mañana es jueves, ¿verdad? ¿Tienes planes especiales? Creo que mañana es la fiesta de gala del capitán. Va a ser muy elegante. Oh, sí, esas fiestas son hermosas. ¿Vas a ir? Por supuesto. Ya tengo listo mi traje verde. Perfecto, papá. Disfruta mucho. ¿A qué hora suelen terminar esas fiestas? Otra pregunta muy específica. Miguel estaba recopilando información sobre mis horarios. No estoy seguro. Probablemente tarde, después de la medianoche. Bueno, cuando termine, vete directo a tu camarote a descansar. No andes caminando por las cubiertas de noche. Puede ser peligroso. Carlos me miró con los ojos muy abiertos. Miguel acababa de darme instrucciones específicas de ir directamente a mi camarote después de la fiesta. El lugar exacto donde alguien me estaría esperando. No te preocupes, hijo. Me iré directo a mi cuarto después de la fiesta. Perfecto, papá. Te quiero mucho. Duerme bien. Cuando colgué, Carlos y yo nos quedamos en silencio por varios minutos. Roberto, me dijo finalmente, esa conversación lo confirma todo. Miguel sabe exactamente cuándo será el ataque. Probablemente él mismo le dijo a ese hombre que mañana por la noche, después de la fiesta de gala, usted estará solo en su camarote. Carlos, tengo miedo. Este plan se está volviendo muy real, muy peligroso. Lo sé, Roberto, pero también estamos muy cerca de tener todas las pruebas que necesitamos. Una noche más y tendremos evidencia suficiente para enviar a Miguel a la cárcel por el resto de su vida. Esa noche no pude dormir. Cada ruido en el pasillo me sobresaltaba. Cada movimiento del barco me recordaba lo vulnerable que era en medio del océano. Pero también sentía algo que no había sentido en años. Una fuerza interior, una determinación feroz de no dejarme vencer. Miguel había subestimado por completo a su padre. Había cometido el error de creer que yo era un anciano indefenso que se rendiría fácilmente. Mañana por la noche iba a descubrir lo equivocado que estaba. El jueves por la mañana, Carlos y yo pusimos en práctica la parte más crucial de nuestro plan. Teníamos que contactar a la seguridad del barco sin alertar al hombre que me vigilaba. Y necesitábamos hacerlo de una manera que nos tomaran en serio. Carlos sugirió que fuéramos directamente con el capitán Alejandro Vega. Como exempresario, sabía que acudir directamente a la máxima autoridad era la mejor manera de asegurar que nos escucharan. Roberto, me explicó mientras nos preparábamos. Los capitanes de crucero están entrenados para manejar todo tipo de situaciones, secuestros, robos, intentos de asesinato. Él sabrá exactamente qué hacer. A las 9 de la mañana, nos presentamos en la oficina del capitán. Era un hombre de aproximadamente 50 años, de cabello canoso y una presencia que inmediatamente inspiraba respeto y confianza. Señores, soy el capitán Alejandro Vega. ¿En qué les puedo ayudar? Carlos tomó la iniciativa. Capitán, tenemos que reportar una situación gravísima. El señor Roberto Salinas está siendo vigilado por un hombre sospechoso.
Y tenemos motivos para creer que su vida corre peligro. El capitán nos invitó a sentarnos y escuchó con atención mientras contábamos toda la historia. Le mostramos las grabaciones de las conversaciones telefónicas con Miguel y Clara. Le explicamos lo de los boletos de ida y describimos con detalle al hombre que me había seguido. Señor Salinas, dijo el capitán cuando terminamos, esto es extremadamente grave. Si lo que me están diciendo es cierto, estamos hablando de un intento de asesinato premeditado en mi barco. Capitán, respondí, entiendo que parezca increíble, pero cada prueba que hemos reunido apunta a la misma conclusión. No me parece increíble en absoluto, respondió el capitán con gravedad. Llevo 20 años navegando y he visto de todo. La codicia puede llevar a la gente a hacer cosas inimaginables, incluso a sus propios familiares. Carlos se inclinó hacia adelante. Capitán, tenemos un plan para atrapar a este hombre con las manos en la masa esta noche durante la fiesta de gala, pero necesitamos su ayuda y la cooperación de su equipo de seguridad. El capitán escuchó nuestro plan a detalle. Era arriesgado, pero astuto. Yo iría a la fiesta de gala como estaba planeado, pero en lugar de ir a mi camarote después, me escondería con Carlos. Mientras tanto, la seguridad del barco vigilaría mi camarote y las áreas circundantes para atrapar al hombre sospechoso si intentaba algo. Es un buen plan, admitió el capitán, pero vamos a hacer algunas modificaciones para garantizar su seguridad por completo. Explicó que instalarían cámaras adicionales cerca de mi camarote, que tendrían agentes de seguridad disfrazados de pasajeros en pasillos cercanos y que me darían un dispositivo de pánico que podría activar desde cualquier lugar del barco. Señor Salinas, dijo el capitán antes de que nos fuéramos, quiero que sepa que a partir de este momento, usted está bajo la protección oficial de este barco. No permitiré que le pase nada mientras esté bajo mi responsabilidad. Por primera vez en días, me sentí verdaderamente a salvo. El resto del día pasó lentamente. Carlos y yo nos quedamos en su camarote, repasando el plan varias veces, asegurándonos de estar preparados para cualquier eventualidad. A las 5 de la tarde empezamos a arreglarnos para la fiesta de gala. Ya era importante que yo me viera normal, que no diera ninguna señal de que sabía lo que estaba pasando. Me puse mi traje verde más elegante, me peiné con cuidado y me preparé como si realmente estuviera emocionado por la fiesta. Carlos llevaba un hermoso traje dorado que lo hacía lucir sofisticado y seguro de sí mismo. Roberto, me dijo mientras terminábamos de arreglarnos, esta noche todo va a cambiar. Mañana por la mañana usted será libre de Miguel para siempre, y él estará enfrentando las consecuencias de sus actos. La fiesta de gala fue espectacular. El salón principal del barco se había transformado en un palacio flotante con decoraciones elegantes, música en vivo y mesas llenas de comida exquisita. Había cientos de pasajeros vestidos elegantemente, bailando, riendo, disfrutando de la noche. Pero yo no podía concentrarme en la belleza de la fiesta. Mis ojos buscaban constantemente al hombre de las camisas de colores, tratando de localizarlo entre la multitud. Lo encontré cerca del bar, esta vez con una camisa blanca y un traje negro. Parecía vestido para la ocasión, pero sus ojos estaban fijos en mí, siguiendo cada uno de mis movimientos. Carlos y yo bailamos, comimos, platicamos con otros pasajeros, fingiendo que era una noche normal de vacaciones. Pero internamente ambos contábamos los minutos hasta poder poner nuestro plan en acción. A las 11:30 de la noche, decidí que era hora de hacer mi movimiento. Me acerqué a Carlos y le susurré, «Es hora. Voy a salir del salón principal como si fuera a mi camarote. Espéreme 5 minutos y sígame». Salí del salón principal, caminando lentamente como si estuviera cansado después de una larga noche de fiesta, y tomé el elevador hasta el piso 8, donde estaba mi camarote. Pero en lugar de ir a mi habitación, me dirigí rápidamente hacia las escaleras de emergencia que llevaban al piso 12. Desde las escaleras podía ver el pasillo que llevaba a mi camarote. Estaba desierto, iluminado solo por las luces nocturnas del barco. Carlos llegó 5 minutos después y juntos nos escondimos en las escaleras, vigilando mi pasillo a través de una pequeña ventana. ¿Ve algo?, susurró. Todavía no, pero estoy seguro de que aparecerá. No tuvimos que esperar mucho. A las 12:15, vimos una figura moviéndose sigilosamente por el pasillo. Era el hombre de la camisa blanca,
pero ahora llevaba guantes negros y sostenía algo en las manos que no pude identificar. Se dirigió directamente a mi camarote y se detuvo frente a la puerta. Sacó algo de su bolsillo, probablemente herramientas para forzar cerraduras, y empezó a trabajar en... Carlos, susurré, está entrando a mi camarote. Tenemos que alertar a seguridad ahora. Carlos activó de inmediato el dispositivo de pánico que nos había dado el capitán. Una pequeña luz roja empezó a parpadear, enviando una señal silenciosa al equipo de seguridad. El hombre logró abrir la puerta de mi camarote y entró. Desde nuestra posición, pudimos ver que llevaba una linterna pequeña habitación. 3 minutos después, los agentes de seguridad del barco empezaron a aparecer en el pasillo. Se movieron en silencio, rodeando mi camarote por ambos lados. De pronto, el hombre salió de mi camarote y se dirigió al balcón. Seguimos observándolo a través de las ventanas del pasillo. Estaba inspeccionando el barandal del balcón, como si planeara exactamente cómo hacer que mi muerte pareciera un accidente. Fue entonces cuando actuó la seguridad del barco. 3 agentes entraron al camarote simultáneamente, rodeando al hombre antes de que pudiera reaccionar. Desde nuestra posición en las escaleras, pudimos escuchar el alboroto cuando lo arrestaron. Él gritaba, insistiendo en que había entrado al camarote por error, que se había equivocado de habitación. Pero cuando revisaron sus bolsillos, encontraron un frasco pequeño, con líquido, herramientas para forzar cerraduras y, lo más incriminatorio de todo, un celular con mensajes de texto de Miguel. Carlos y yo bajamos al piso 8, donde el capitán Alejandro ya estaba supervisando las situaciones. Señor Salinas, dijo el capitán, atrapamos a su atacante y encontramos evidencia muy interesante. Me mostró el celular del hombre. Había varios mensajes de Miguel con instrucciones específicas. Espera hasta pasada la medianoche. Haz que parezca que se cayó del balcón por accidente. Asegúrate de que no haya señales de forcejeo. Sentí una mezcla de alivio y horror. Alivio porque estaba vivo y a salvo. Horror porque tenía la confirmación final de que mi propio hijo le había pagado a alguien para asesinarme. Capitán, pregunté con voz temblorosa. ¿Qué pasa ahora? Ahora, señor Salinas, este hombre será arrestado formalmente cuando lleguemos a puerto mañana, y usted tendrá todas las pruebas que necesita para procesar a su hijo por intento de asesinato. La mañana del viernes fue la más larga de mi vida. Después de que arrestaran al hombre que Miguel había contratado, Carlos y yo nos quedamos despiertos en su camarote, procesando todo lo que había pasado. El capitán Alejandro había ordenado que el detenido permaneciera en una celda de seguridad del barco hasta llegar a puerto. Roberto, me dijo Carlos mientras tomábamos café a las 3 de la mañana, ¿se da cuenta de lo que acabamos de hacer? No solo le salvamos la vida, sino que ahora tenemos pruebas irrefutables. Lo sé, respondí, sintiendo una extraña mezcla de triunfo y una profunda tristeza. Pero Carlos, también acabo de descubrir que mi único hijo, el niño que crié con tanto amor, realmente quería verme muerto. No sé cómo me voy a recuperar de esto. Se recuperará porque es un hombre más fuerte de lo que Miguel jamás imaginó, y porque ahora tendrá la oportunidad de vivir su vida libre de su manipulación y su crueldad. A las 6 de la mañana, el detective Herrera me llamó desde la ciudad. Había trabajado toda la noche investigando las finanzas de Miguel. Señor Salinas, me dijo con voz emocionada, encontré exactamente lo que buscábamos. Su hijo tiene deudas de juego de más de $200,000 con prestamistas muy peligrosos. Pero eso no es todo. ¿Qué más encontró? Miguel ha estado falsificando su firma en documentos bancarios durante meses. Usó su casa como garantía para varios préstamos sin que usted lo supiera. Si usted hubiera muerto, él habría heredado todo y podido pagar sus deudas. Pero Roberto, hay una cosa más que necesita saber. Dígame, Clara también está endeudada hasta el cuello. Tiene tarjetas de crédito vencidas por más de $50,000. Ambos estaban desesperados por dinero, y su muerte era la única solución que veía. Cada nueva revelación era como una daga en el corazón. No solo Miguel, sino también Clara habían planeado mi muerte por dinero. ¿Qué? Cuando regrese mañana, iremos directo a la comandancia de policía. Con todas las pruebas que tenemos, Miguel y Clara serán arrestados de inmediato. Después de colgar, me quedé sentado en silencio durante mucho tiempo.
Carlos respetó mi necesidad de procesar todo lo que había escuchado. Finalmente, decidí que era hora de hacer algo que había estado postergando. Llamar a Miguel. Carlos, le dije. Quiero llamar a Miguel ahora. Quiero escuchar su voz cuando le diga que sé todo lo que ha hecho. ¿Estás seguro, Roberto? Esto podría ser peligroso. Si se da cuenta de que su plan fracasó, ya no me importa el peligro. Estoy cansado de fingir. Cansado de actuar como el padre ingenuo que no sabe nada. Quiero que sepa que su padre no es el viejo tonto que él pensaba. Marqué el número de Miguel. Contestó al segundo tono. Papá, qué sorpresa. ¿Cómo amaneciste? ¿Dormiste bien después de la fiesta? Su voz sonaba falsamente alegre como siempre, pero ahora podía escuchar la mentira detrás de cada palabra. Hola, Miguel. Sí, dormí muy bien, pero tengo que contarte algo muy interesante que pasó anoche. ¿Qué pasó, papá? Bueno, después de la fiesta, cuando regresé a mi camarote, encontré a un hombre tratando de entrar a mi cuarto. ¿Puedes creerlo? Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. ¿Un hombre? ¿Qué clase de hombre? Un hombre de unos 40 años. La seguridad del barco lo arrestó. ¿Y sabes qué es lo más extraño, Miguel? ¿Qué, papá? Que cuando revisaron su teléfono, encontraron mensajes tuyos. Mensajes donde dabas instrucciones de cómo matarme y hacer que pareciera un accidente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Duró tanto que pensé que Miguel había colgado. Miguel, ¿sigues ahí? Papá, dijo finalmente con una voz completamente distinta, fría y calculadora. No sé de qué estás hablando. Eso es imposible. No es imposible, Miguel. Tengo grabaciones de todas nuestras conversaciones telefónicas. Uno, tengo pruebas de que nunca compraste mi boleto de regreso. Tengo pruebas de que contrataste a un asesino. Y el detective que contraté tiene evidencia de todas tus deudas de juego y de los préstamos fraudulentos que sacaste usando mi casa. Otro largo silencio. ¿Contrataste a un detective, papá? ¿Te has vuelto loco? No, Miguel. Me he vuelto inteligente por primera vez en mi vida. Dejé de confiar ciegamente en ti y empecé a usar mi cerebro. Papá, creo que el estrés del viaje te está afectando. Estás diciendo cosas que no tienen sentido. No tienen sentido, Miguel. Tu plan fracasó. El hombre que contrataste está arrestado. Yo estoy vivo. Y mañana, cuando regrese a la ciudad, vas a ser arrestado por intento de asesinato. Papá, tienes que calmarte. Cuando llegues a casa, hablaremos con calma. Estás confundido. No estoy confundido, Miguel. Estoy decepcionado. Estoy desilusionado. Estoy triste por haber criado a un hijo que valoró más el dinero que la vida de su propio padre. Sí, pero no estoy confundido. Y no me vuelvas a llamar papá nunca más, dije con una firmeza que no sabía que tenía. Un padre es alguien a quien se respeta, se ama, se protege. Tú solo me viste como un obstáculo entre tú y mi dinero. Escúchame bien, Miguel. Cuando llegue mañana, voy a entregar todas las pruebas a la policía. Voy a declarar en tu contra y me voy a asegurar de que pases el resto de tu vida en la cárcel pensando en lo que le hiciste al hombre que te dio la vida. Papá, no puedes hacer eso. Soy tu hijo. Un hijo no intenta matar a su padre. Un monstruo, ¿sí? Colgué el teléfono. Carlos me abrazó mientras las lágrimas rodaban por mi rostro. No eran solo lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de liberación, de rabia, de alivio, de dolor. Era como si todos los sentimientos de los últimos días estuvieran saliendo de mí al mismo tiempo. Roberto, me dijo Carlos suavemente, lo que acaba de hacer requirió una valentía increíble. Ese no fue el final de una relación. Ese fue el nacimiento de un nuevo Roberto. Un hombre que nunca más permitirá que nadie abuse de su bondad. El resto del día nos la pasamos preparándonos para el regreso. El capitán Alejandro nos ayudó a organizar todas las pruebas, las grabaciones de las llamadas, las grabaciones, los reportes de seguridad, las declaraciones de los testigos, las fotos del hombre arrestado y los objetos que le encontraron. Señor Salinas, me dijo el capitán antes de la cena, quiero que sepa que en mis 20 años navegando, nunca he visto a un hombre demostrar tanta valentía y determinación como la que usted ha demostrado esta semana. Su hijo subestimó por completo a su propio padre. Esa noche, mi última noche en el crucero, Carlos y yo cenamos en el restaurante principal por primera vez desde el primer día. Ya no tenía que esconderme, ya no tenía que fingir, ya no tenía que tener miedo. Carlos, le dije mientras brindábamos con champaña. No sé cómo agradecerle todo lo que ha hecho por mí. Me salvó la vida. Roberto,
Usted se salvó su propia vida. Yo solo fui su compañero de aventuras, pero quiero que sepa que esta experiencia también me ha cambiado a mí. Me recordó que los hombres de nuestra edad todavía tenemos mucho que ofrecerle al mundo. Mucha fuerza que... ¿Qué va a hacer cuando regresemos a tierra? Voy a volver a Monterrey y voy a empezar a vivir mi vida más plenamente. ¿Y usted, Roberto, qué va a hacer? Voy a asegurarme de que Miguel pague por lo que hizo. Y luego voy a empezar a vivir para mí mismo por primera vez en 64 años. El sábado por la mañana, cuando el crucero llegó al puerto de Miami, yo ya no era el mismo hombre que había abordado ese barco 7 días antes. Yo era Roberto Salinas, pero una versión completamente nueva de mí mismo. Más fuerte, más inteligente, más decidido que nunca. Carlos y yo nos despedimos en el puerto con lágrimas en los ojos, pero también con la promesa de mantenernos en contacto para siempre. Había sido más que un amigo durante esos días cruciales. Había sido mi hermano, mi aliado, mi salvador. Roberto, me dijo, mientras nos abrazábamos por última vez, recuerde que ya no es el hombre que se sacrifica en silencio, es el hombre que lucha por su vida y gana. Nunca olvide esa fuerza que descubrió. Nunca la olvidaré, Carlos, y nunca olvidaré que cuando más necesitaba a alguien, usted apareció como un ángel en mi vida. Mi vuelo salía a las 3 de la tarde. Tuve tiempo suficiente para llamar al detective R y confirmar que todo estaba listo para lo que venía. Señor Salinas, me dijo el detective, tengo todo preparado. En el momento en que aterrice, nos vamos directo a la comandancia. El comandante ya revisó todas las pruebas que le envié y está listo para proceder con las órdenes de aprehensión. Durante el vuelo de regreso, no pude evitar reflexionar sobre todo lo que había pasado. Hace una semana, yo era un hombre de 64 años que vivía en silencio, que había dedicado su vida entera a complacer a los demás, que había permitido que lo subestimaran y lo ignoraran. Pero esos 7 días en el crucero me habían transformado por completo. Había descubierto que tenía una inteligencia estratégica que nunca había usado, una valentía que nunca había demostrado, una determinación que nunca había necesitado. Cuando el avión aterrizó, el detective Herrera me estaba esperando en el aeropuerto. Era un hombre de unos 50 años, alto, con cabello canoso y una presencia que inspiraba confianza de inmediato. Señor Salinas, me dijo, estrechándome la mano, es un honor conocerlo por fin. Lo que logró en ese crucero fue extraordinario. Detective, solo hice lo que tenía que hacer para sobrevivir. No, señor, hizo mucho más que sobrevivir. Orquestó la caída de su propio hijo con una precisión que incluso los detectives más experimentados admirarían. Fuimos directamente a la comandancia de policía donde nos esperaba el comandante Carlos Martínez. Era un hombre serio de unos 40 años que había revisado meticulosamente todas las pruebas. Señor Salinas, me dijo el comandante después de escuchar mi declaración completa, en mis 15 años como comandante, nunca he visto un caso tan bien documentado por la propia víctima. Las grabaciones, la evidencia financieras, las declaraciones de la tripulación del crucero, todo forma un caso más sólido que una roca. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Ahora emitimos las órdenes de aprehensión contra Miguel Salinas, por intento de asesinato, asociación delictuosa y fraude, y contra Clara Salinas por asociación delictuosa y complicidad en intento de asesinato. Ambos serán arrestados antes de que termine el día. 2 horas después, estaba sentado en la sala de mi propia casa, esperando. El detective Herrera había insistido en quedarse conmigo hasta que Miguel y Clara fueran arrestados, por si intentaban algo desesperado. A las 6 de la tarde sonó mi teléfono. Era el comandante Martínez. Señor Salinas, tengo noticias. Miguel y Clara han sido arrestados. Los encontramos en su casa, al parecer preparándose para huir del país. Tenían maletas hechas y boletos de avión a Toronto. Sentí una mezcla de alivio y profunda tristeza. Alivio porque por fin estaba completamente a salvo. Tristeza por la confirmación final de que mi hijo de verdad me quería muerto. ¿Qué pasará con ellos ahora? Serán procesados por la justicia. Con todas las pruebas que tenemos, probablemente recibirán sentencias largas en prisión. Miguel enfrenta cargos que podrían llevarlo a 20 años en la cárcel. Clara, como cómplice, enfrenta hasta 10 años. Esa noche, solo en mi casa por primera vez en una semana,
Me senté en mi sillón favorito y reflexioné sobre todo lo que había cambiado en mi vida. Ya no tenía que vivir con miedo de mi propio hijo. Ya no tenía que fingir que no sabía lo cruel que era. Ya no tenía que sacrificar mi bienestar por alguien que no me valoraba. Pero lo más importante, había descubierto algo sobre mí mismo que nunca había sabido. Era capaz de luchar por mi propia vida y ganar. Los meses siguientes fueron un torbellino de trámites legales. Tuve que testificar en el juicio, confrontar a Miguel en la corte, revivir todos los detalles de su traición. Fue doloroso, pero también liberador. Durante el juicio, Miguel intentó actuar como el hijo arrepentido, como un hombre que había cometido un error terrible, pero que de verdad amaba a su padre. Pero la evidencia era abrumadora. Las grabaciones, los mensajes de texto, el testimonio del hombre que había contratado para matarme, las pruebas financieras, todo pintaba el retrato de un hombre que había planeado fríamente el asesinato de su propio padre. El día que se dictó la sentencia, Miguel fue condenado a 18 años de prisión. Clara recibió 8 años. Cuando escuché el veredicto, no sentí alegría, pero sentí justicia. Después del juicio, tomé decisiones importantes sobre mi vida. Vendí la casa donde había vivido por tantos años, la casa llena de recuerdos dolorosos. Con el dinero de la venta, compré un departamento pequeño y cómodo en una zona nueva de la ciudad. Pero lo más importante fue lo que hice con mi tiempo y mi energía. Empecé a trabajar como voluntario en un centro de ayuda para hombres mayores que habían sido víctimas de abuso familiar. Mi experiencia me había enseñado que muchos hombres de mi edad sufrían en silencio, permitiendo que sus propios familiares los maltrataran porque creían que no tenían opciones. Señores, les decía a los hombres que llegaban al centro buscando ayuda, quiero contarles la historia de cómo mi propio hijo intentó matarme y cómo logré no solo sobrevivir, sino también llevarlo ante la justicia. Cada vez que contaba mi historia, veía en los ojos de esos hombres el mismo despertar que yo había experimentado en el crucero, la comprensión de que no estaban condenados a ser víctimas, de que tenían más fuerza y recursos de los que imaginaban. Carlos y yo mantuvimos nuestra amistad a través de llamadas semanales y visitas ocasionales. Se había convertido en más que un amigo. Era mi hermano de batalla, la persona que me había ayudado a descubrir quién era yo realmente. Un año después del crucero, Carlos vino a visitarme a la ciudad. Estábamos cenando en mi nuevo departamento cuando me hizo una pregunta que me sorprendió. Roberto, ¿alguna vez se ha arrepentido de haber expuesto a Miguel? ¿Alguna vez ha sentido nostalgia por la relación que tenían antes? Carlos, respondí sin dudarlo. La relación que yo creía tener con Miguel nunca existió realmente. Era una ilusión basada en mi necesidad de creer que había criado a un buen hombre. La verdad es que Miguel siempre fue manipulador, siempre fue egoísta, siempre me vio como un medio para conseguir lo que quería. Yo simplemente no quería verlo. ¿Y no extraña tener familia? Tengo familia, dije sonriendo. Lo tengo a usted. Tengo a los hombres del centro que se han convertido en mí. Tengo una vida llena de personas que me valoran por lo que soy y no por lo que pueden obtener de mí. En mi segundo aniversario de haber regresado del crucero, decidí hacer algo que simbolizara mi transformación completa. Me inscribí en clases de baile. A los 66 años, aprendí a bailar swing, salsa y bailes de salón. Señor Salinas, me dijo mi instructor de baile, un joven de 30 años llamado Luis, nunca he visto a alguien de su edad moverse con tanta confianza y gracia. ¿Dónde aprendió a tener tanta seguridad en sí mismo? Lo aprendí en el mar, respondí con una sonrisa. Aprendí que cuando un hombre lucha por su vida, descubre una fuerza que nunca supo que tenía. Ahora, cuando miro hacia atrás a esos 7 días en el crucero, no los veo como los días más oscuros de mi vida. Los veo como los días que me salvaron, los días que me enseñaron quién era yo realmente. Soy Roberto Salinas, un hombre que sobrevivió a la traición más profunda imaginable. Soy un hombre que transformó a su propio hijo de cazador a presa. Soy un hombre que a los 64 años descubrió que nunca es demasiado tarde para renacer. Y si cualquier otro hombre de mi edad se siente indefenso, subestimado o traicionado por su propia familia, quiero que sepa que tiene una fuerza en su interior que puede mover montañas. Solo tiene que decidir usarla. Porque cuando un hombre como yo dice, si así lo quieres, mi querido hijo, que así sea,
pero te vas a arrepentir 3 veces más. No está haciendo una amenaza vacía, está haciendo una promesa que cumplirá hasta el final. Y Miguel se arrepintió. Se arrepintió cuando fue arrestado. Se arrepintió cuando fue condenado. Y seguirá arrepintiéndose cada día de los próximos 18 años que pasará en prisión, recordando que subestimó por completo al hombre que le dio la vida. ¿Te gustó mi historia y desde qué ciudad nos estás escuchando? Si te gustó la historia, puedes apoyarme enviando un súper gracias para que pueda seguir trayendo más historias como esta. Desde ya te agradezco muchísimo por el apoyo. Espero tus comentarios sobre la historia. En el video puedes ver 2 nuevas historias de vida que te recomiendo de corazón. Hay mucho más en mi canal. No olvides suscribirte. Hasta la próxima historia de vida, con el cariño y respeto de los consejos de un padre.